La prosperidad que vivía el país le permitió a los argentinos descubrir el gustazo del tiempo libre. El Tigre y Mar del Plata se consolidaron como dos grandes mecas del placer y del ocio. El 24 de agosto de 1916, un tren eléctrico unió la capital federal con el Tigre. Era el primer tren eléctrico de la Argentina y de toda América del Sur. Hasta el siglo XX, el Tigre había sido un rincón reservado para unas pocas familias que huían del mundanal ruido porteño. De ellas eran las casonas levantadas a orillas del río Luján. A la magia del Tigre Hotel se agregaron las líneas neorrenacentistas del Tigre Club, donde comenzó a girar la primera ruleta del país. Muy pronto, gracias al tren, el Tigre se convirtió en el desahogo de un público más amplio, ávido de esparcimiento. Se levantaron los principales clubes náuticos, donde se volvieron habituales las regatas. También nacieron los recreos, abiertos a todo el mundo, donde proliferaban los picnics y los bailongos. Las orquestas de tango no desaprovecharon la oportunidad. Al Tigre ya no concurrían los yaguaretés que en el siglo pasado le habían dado nombre al lugar, sino todo tipo de gente. Niños bien de la High Life, muchachos de barrio que votaban a Irigoyen y hasta guapos y malevos del mítico suburbio. En esos años, un sábado o un domingo en el Tigre eran el premio de varias semanas de ilusión. Pero además de un Tigre, Buenos Aires descubrió una perla, Mar del Plata, la perla del Atlántico. En 1913, la ciudad pudo lucir una rambla de estilo francés llamada Bristol. Con 400 metros de largo, su diseño fue una creación de la Sociedad Francesa de Construcción y Obras Públicas, que tomó como modelo a la Rue Rivoli de París. Esta construcción fastuosa junto al mar detonó un turismo que el tiempo incrementaría. Esta rambla se mantuvo durante 3 décadas, hasta que el casino y las actuales ramblas le dijeron basta. Pero la Bristol siguió siendo la Bristol. Al encanto de las playas se sumaron los encantos que dejaban ver las mallas cada vez más atrevidas, y Mar del Plata se convirtió en la familiar Marvel, ciudad pionera de la industria nacional sin chimeneas, el turismo. El escritor pacifista Román Roland recibe el Nobel de Literatura. Rasputín, eminencia gris de la política zarista, es asesinado por nobles allegados al zar. Se construyen los primeros frigoríficos en Isla Grande, Tierra del Fuego. Todo comenzó en Petrogrado, en febrero de 1917. Una manifestación de mujeres que pedían pan y libertad desencadenó la revolución. Desde el Domingo Rojo de 1905, el Imperio ruso se desmoronaba. Los intentos de reforma para salvar el régimen habían resultado inútiles. Las derrotas rusas en la Primera Guerra, como en la batalla de Tannenberg y de los lagos masurianos, acentuaron el malestar de la población. La ofensiva dirigida por el general Alexei Brusilov en el verano de 1916 tampoco sirvió de mucho. La situación empeoraba día a día. Los soldados estaban cansados de una guerra que sentían ajena y la población civil padecía hambre. El invierno coincidió con el racionamiento de pan en Petrogrado. El estallido social fue inevitable. Las mujeres
fueron las primeras en salir a la calle. Se les unieron los trabajadores y los estudiantes. Manifestaciones masivas pedían el derrocamiento del zarismo. La respuesta del zar Nicolás II siguió siendo la del fuego graneado de sus guardias. El número de muertos por la represión aumentaba. El 11 de marzo de 1917, Nicolás II dispuso la disolución del Parlamento, la Duma. Los diputados opositores se opusieron. La protesta por el desabastecimiento se tradujo pronto en una revolución política. La mitad de la guarnición de Petrogrado, compuesta por 150.000 hombres, se unió al pueblo. El triunfo de la revolución era inminente. Los consejos de trabajadores y soldados se multiplicaron. Era la hora de los soviets, que el 12 de marzo establecieron como órgano superior un comité ejecutivo provisional. Ese mismo día, los parlamentarios crearon un comité de la Duma que se encargaría de restaurar el orden. Delegados del comité de la Duma forzaron la dimisión del zar Nicolás II. Era el 15 de marzo de 1917. Terminaba así el dominio de 300 años ejercido por los Románov. El mismo día, el comité de la Duma formó un gobierno provisional. Se creó un doble gobierno. Por un lado, la Duma. Por otro, los soviets, integrados por bolcheviques, socialrevolucionarios y mencheviques. Los bolcheviques, una escisión izquierdista de la socialdemocracia rusa, eran minoría en los soviets, pero muy activos. Su líder, Vladimir Ilich Lenin, regresó en tren a Petrogrado desde su exilio en Suiza. Su objetivo era la toma del poder por los trabajadores, o sea, el triunfo de la revolución socialista. Lenin planteaba el cese inmediato de la guerra, la entrega de todo el poder a los soviets y el reparto de la tierra entre quienes la trabajaban. Lenin se granjeó la simpatía de amplios sectores de la población, especialmente obreros, soldados y campesinos. Con la ayuda de León Trotsky, Lenin planificó la revolución bolchevique. En septiembre de 1917, Trotsky asumió la presidencia del Soviet de Petrogrado, donde los bolcheviques eran mayoría. El gobierno provisional nombrado por la Duma y presidido por Kerensky quedó en manos de los bolcheviques. La revolución estaba en marcha. Los días 6 y 7 de noviembre de 1917, 24 y 25 de octubre del antiguo calendario ruso, los revolucionarios tomaron los puntos principales de Petrogrado. Atacaron el Palacio de Invierno, destituyeron al gobierno provisional y convocaron una reunión de la segunda conferencia panrusa de los soviets. Los mencheviques y los socialrevolucionarios abandonaron la reunión. Los bolcheviques y otros aliados eligieron un nuevo gobierno, el Consejo de los Comisarios del Pueblo, formado por bolcheviques y socialrevolucionarios de izquierda. La revolución socialista había triunfado.